Bueno, aquí estamos con la clase número 16 del curso El cristianismo y la cultura o el cristiano y la cultura. Y eh, hoy vamos a estar primeramente probando un nuevo sistema que no he utilizado mucho, así que espero que me tengan paciencia. Lo bueno es que yo puedo usar la presentación de Keynote desde mi iPad. Pero lo malo es que es muy difícil cambiar de uno a otro. Así que yo voy a estar aquí en la esquinita mientras que vamos con el iPad. Así que déjeme conectar. Ya se conectó. Busco la presentación. Y listo. Ahí estamos. Bueno, entonces estamos con la clase número 16. Vamos a comenzar, como siempre, con la lectura bíblica. Vamos a estar leyendo en el Salmo 136. El Salmo 136. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios de dioses, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor de señores, porque su amor es eterno. Al único que hace grandes maravillas, porque su amor es eterno. Al que hizo los cielos con sabiduría, porque su amor es eterno. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque su amor es eterno. Al que hizo el sol y la luna, porque su amor es eterno. El sol para alumbrar de día, porque su amor es eterno. La luna y las estrellas para alumbrar de noche, porque su amor es eterno. Al que hirió al primer hijo de toda familia egipcia, porque su amor es eterno. Al que sacó de Egipto a los israelitas, porque su amor es eterno. Al que, extendiendo su brazo con gran poder, porque su amor es eterno. Al que partió en dos el mar rojo, porque su amor es eterno. Al que hizo pasar a Israel por en medio del mar, porque su amor es eterno. Al que hundió en el mar rojo a Faraón y su ejército, porque su amor es eterno. Al que llevó a su pueblo por el desierto, porque su amor es eterno. Al que hirió de muerte a grandes reyes, porque su amor es eterno. Al que el rey poderoso quitó la vida, porque su amor es eterno. A Sión el rey amorreo, porque su amor es eterno. Y a Og, el rey de Basán, porque su amor es eterno. Al que repartió la tierra de esos reyes, porque su amor es eterno. Y la dio como herencia a su siervo Israel, porque su amor es eterno. Al que nos recuerda cuando estamos abatidos, porque su amor es eterno. Al que nos libra de nuestros enemigos, porque su amor es eterno. Al que da de comer a hombres y a animales, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios del cielo, porque su amor es eterno. Obviamente este salmo está diseñado para tener un coro y un lector, que el lector lee la primera parte y el coro responde con porque su amor es eterno. Pero este salmo ilustra algo que vemos muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, que cuando quieren hablar de Dios, suelen hablar de sus grandes obras, lo que Él ha hecho. Yo tuve un profesor cuando estaba en la universidad, se llamaba Tom Albright, y este profesor es reconocido como uno de los principales teólogos de las iglesias de Cristo, y varias historias de la iglesia de Cristo marcan un antes y después con él, ¿no? Por la forma en que él enseñaba a leer la Biblia, enfocando estos grandes actos de Dios, lo que Él ha hecho. Y vamos a estar viendo un poco de la hermenéutica teológica, y una parte de esto es enfocar
lo que Dios ha hecho, estos grandes actos, las grandes obras de Dios. Así que vamos a estar usando un material que pueden bajar las hojas, que habla de método de 3 pasos por John Mark Hicks. John Mark Hicks es un profesor en la Universidad de Lipscomb. Realmente es un teólogo, un escritor, un maestro por excelencia, ¿no? Y quería compartir algunos de los conceptos que él enseña, aunque nunca lo tuve como profesor, pero he podido leer sus escritos y encuentro muy útil este método que él enseña, que básicamente estos son los 3 pasos. El paso número 1 son las afirmaciones del texto, o sea, hacemos el exégesis para ver qué dice el texto y analizar el contenido del texto. El segundo paso es la sustancia normativa del texto, o sea, la teología, las ideas detrás de lo que dice, los grandes conceptos que vemos ilustrados en este texto. Y el tercer paso es la aplicación del texto a audiencias modernas. Eso ya es la homilética. Es la enseñanza a base de lo que vemos en el texto. Entonces, estos 3 pasos combinados forman una hermenéutica, una forma de entender la Biblia y interpretar la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto un poco. El primer paso, el exégesis, tiene 2 partes. El significado contextualizado, o sea, ¿qué dice el texto que ellos debían hacer? Y ya deben entender bien este punto, que yo creo que es un error hablar de que este mandamiento bíblico es directamente para nosotros. Es que no lo es. Nosotros tenemos que llegar al mensaje que la Biblia tiene para nosotros a través de unos pasos. No es solamente leer lo que dice y aplicarlo, porque hemos visto que no cumplimos con los mandamientos, ¿no? Y no debemos cumplir con todos los mandamientos que tiene la Biblia. Con muchos sí y con algunos no, pero hay que saber aplicarlo. Entonces, ¿qué dice el texto que ellos debían hacer? Y la segunda parte es el sentido contextualizado. ¿Por qué exige el texto este comportamiento? A veces se nos explica directamente, a veces no. A veces tenemos que descifrar un poco y puede haber diferencia de opinión acá en este punto, pero esta es la parte del exégesis, es estudiar el texto y llegar a comprender lo que el texto mismo dice. Después del segundo paso, ya estamos en la teología, ya estamos buscando conceptos más grandes, menos explícitos generalmente, pero de mucha importancia. Primeramente tenemos la sustancia teológica. ¿Qué sustancia, qué elemento, qué, como si fuera un objeto de la teología, se incluye dentro del significado del texto? ¿No? ¿Con qué está impregnado este texto, por decirlo así? ¿No? ¿Cuáles son las ideas detrás? Después miramos la historia redentiva, cómo se refleja esta sustancia dentro del teodrama. Eso vamos a examinar y explicar en un momento. Pueden ver aquí en la hoja, tenemos un cuadro que explica cómo es el teodrama, pero por ahora, cómo se refleja este elemento teológico, esta sustancia teológica dentro del teodrama. Y luego están los centros teológicos, cómo se combina con los centros teológicos del teodrama.
De nuevo, eso lo vamos a explicar en más detalle, pero por ahora quiero que veamos este segundo paso. Esto es como llegamos a ver los conceptos teológicos que hay detrás de un texto. Hacemos el estudio textual y después hacemos el estudio teológico. Y eso nos lleva al tercer paso, pero no, quiero explicar lo que es el teodrama. Porque el teodrama es como si fuera una obra de teatro en 5 actos, ¿no? Ya hemos usado esta ilustración antes cuando hablamos de Tom Wright, porque él hablaba de los actos y la obra de Shakespeare que se había perdido. Bueno, Hicks usa la misma idea y habla de los actos del teodrama. El primer acto es la creación. La creación, podemos ver aquí en la hoja, dice, el acto de creación declara los propósitos de Dios. La comunidad divina creó una comunidad humana dentro de la realidad cósmica. Dios buscaba crear comunión. Creó a los seres humanos como representantes de la vida divina, imágenes de Dios que participan en las tareas divinas de crear y cuidar la creación. Vemos el propósito divino de descansar en su creación, es decir, gozarse en su creación y relacionarse con ella. Entonces, ese primer acto tiene que ver con la creación y sobre todo lo que Dios quiso hacer con la creación. No solamente poder identificar los 6 días y el orden de la creación, sino que buscaba hacer Dios. Vemos en la Biblia que muchas veces hay referencias a la creación y cómo era en el principio y lo que Dios quería en el principio, ¿no? Cuando Jesucristo habló del divorcio, Él habló de cómo era el matrimonio en el principio, cómo formó Dios el matrimonio. Bueno, todo eso tiene que ver con el primer acto. El segundo acto es la nación de Israel, ¿no? Hicks dice, Dios por su gracia entró en un pacto con el pueblo que lo iba a representar en el Medio Oriente antiguo. Dios inicia la relación con Abraham y su familia, llamándolos a seguirle a él. Él redime a su pueblo, el éxodo y todo lo que vemos ahí en esa formación del pueblo. Y los invita a vivir como luz de Dios entre las naciones. Y ahí vemos la ley que Dios le da en Sinaí para que ellos sean sacerdotes, ¿no? Porque ellos también eran una nación de sacerdotes, no nos olvidemos de eso. Ellos recibían las bendiciones de Dios para transmitirlas a otros pueblos, ¿no? Entonces, Israel, Hicks dice, la forma en que Dios busca a Israel, se invierte en su pueblo y provee guía para el pueblo, o sea, la ley, es un modelo para nosotros y nos da un lente por el cual podemos escuchar la historia de Dios, viendo los valores de Dios, sus propósitos, sus metas, sus deseos, y el ejemplo de Israel, que a veces es un ejemplo positivo y a veces es un ejemplo negativo. Israel luchaba mucho con su identidad, luchaba mucho con su relación con Dios. Entonces podemos ver en Israel mucho que tiene que ver con nosotros cuando entendemos las enseñanzas a base de Israel. Bien, el tercer acto en este teodrama es el ministerio de Cristo, cuando Dios viene a estar en relación directa con el pueblo como ser humano. Dice Hicks, como Israel falló, fracasó
en la tarea de ser imagen de Dios en este mundo, Dios entró en el mundo en la forma de Logos, la palabra. Se hizo carne y moró entre nosotros. Es la imagen verdadera de Dios. O sea, Cristo refleja perfectamente quién es Dios porque Él es Dios, ¿no? Y Él pudo ser esa imagen perfecta, esa imagen verdadera, el que encarna la forma en que Dios quiere que los humanos participen en su historia. Porque Cristo es Dios hecho humano, ¿no? Entonces, Él pudo mostrar cómo Dios quiere que vivamos los humanos. Y el Hijo revela al Padre. Y por Él, el reino de Dios entra en este mundo. Interrumpe la historia humana. Y por su ministerio, la maldición desaparece. Y la intención detrás de la creación se cumple. Entonces, en el reino de Dios se empieza a deshacer la maldición que vino por el pecado de Adán, ¿no? La muerte, la maldición sobre la tierra, ¿no? Todo el efecto del pecado en Cristo y en su reino empieza a deshacerse. Luego tenemos el cuarto acto en el cual nos encontramos nosotros, y ese acto es la iglesia. La iglesia es la presencia de Cristo en este mundo por medio del Espíritu. Es la imagen de Dios, es el templo de Dios, Dios viviendo en este mundo en su iglesia. Y vemos la iglesia en tres etapas, ¿no? Primeramente tenemos la iglesia dentro de las Escrituras, la iglesia primitiva, como solemos decir. Hicks dice, la iglesia en el Nuevo Testamento continúa el ministerio de Jesucristo. Las prácticas apostólicas de la iglesia reflejan y siguen el ministerio de Cristo. A veces la iglesia hizo bien esa tarea y a veces no. A veces hablamos de restaurar la iglesia primitiva, pero más bien queremos restaurar lo que la iglesia primitiva quería hacer, porque la iglesia primitiva no era perfecta. Pero esa etapa vivieron como, creyentes en su momento, que podemos ver cómo vivieron en su contexto histórico, su contexto cultural, y podemos aprender de eso. Luego tenemos la iglesia a través de la historia. La historia de la iglesia muestra cómo los creyentes intentaron vivir la historia de Dios en Cristo a través de los siglos. A veces la iglesia hizo bien esta tarea, a veces no. De nuevo, la iglesia está formada de seres humanos. Entonces, cuando miramos estos miles de años, a veces pensamos, bueno, tenemos el primer siglo y nada sirve hasta el siglo XIX. Y no es así. Dios siempre ha tenido su pueblo. La iglesia nunca desapareció, ¿no? Entonces, podemos ver a través de la historia buenos momentos y malos momentos, personas fieles y personas no tan fieles, pero vemos una iglesia que lucha por ser lo que Dios quiere en su momento, en su contexto. Y luego tenemos la iglesia en la experiencia actual. El cuarto acto continúa en el presente, cuando creyentes buscamos vivir la historia de Dios en Cristo, y a veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos mal, pero estamos viviendo ese cuarto acto, estamos tratando de ser lo que Dios quiere en el mundo de hoy. Ahí estamos de nuevo. Luego tenemos el quinto acto, que es el escatón, o sea, la eternidad, el reino eterno, lo que pasa con el reino después de que venga el rey de nuevo, ¿no? Dice Hicks,
es la consumación de todo, en que Dios renovará la creación y Dios en su plenitud morará entre los hombres. Es la restauración de comunidad y Dios descansa en su creación. Entonces, cuando hablamos del teodrama, estamos hablando de eso, la gran obra de Dios, como si fuera una obra de teatro, y nosotros nos encontramos ahí en el cuarto acto, ¿no? Participando como pueblo de Dios en esta gran historia, que es la historia del pueblo de Dios, ¿no? Bien, también quería explicar cuáles son los centros teológicos. Eso está en la segunda página, la segunda hoja de esto de los 3 pasos. ¿Cómo se combina con los centros teológicos? Son 4. La creación, la comunidad, Cristo y la consumación, la nueva creación. Bueno, ya vimos lo que es la creación, pero esto ya es como concepto teológico y no solamente hecho histórico. La intención divina, lo que Dios quiso cuando creó. Él creó la comunidad buscando que la humanidad lo representara en el mundo y llenara el mundo con su gloria. Eso es lo que Dios quiere de todos los seres humanos, que reflejemos su gloria, ¿no? Y que llenemos el mundo con esa gloria. Entonces, cuando estamos estudiando cómo las enseñanzas se encajan en la teología, cómo se encajan en ese teodrama, tenemos que buscar las intenciones de la creación. Y segundo, la comunidad. Por medio de Israel y por la iglesia, Dios buscaba establecer una comunidad sin pobreza ni necesidad. Una comunidad que convive y colabora en la tarea de ser la imagen de Dios en el mundo. Una comunidad redentiva dentro del mundo caído. Ese punto muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces habla Pablo y Pedro y Santiago y Juan y Cristo sobre todo de la comunidad, de cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo convivimos? Alguien dijo que lo que Dios más quiere es un pueblo que sepa convivir, ¿no? Que si no podemos convivir aquí en este momento, entonces, ¿para qué vamos a querer estar juntos para siempre? ¿No? Bueno, el tercer punto, Cristo. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Cristo es la imagen de Dios entre nosotros. Es el verdadero humano y es humano de verdad. Ese verdadero humano es lo que debe ser y también era humano de hecho, ¿no? Auténticamente. La encarnación responde a la pregunta, ¿qué haría Dios si fuera uno de nosotros? Entonces nosotros miramos la encarnación de Cristo para considerar cómo debemos vivir. Y por último, la consumación, la nueva creación. La meta divina es la culminación del reino, el mundo que Dios creará en el final. La esencia de ese mundo futuro debe irrumpir en el mundo presente. La realidad escatológica que debe estar presente en la iglesia. Nosotros debemos estar viviendo ya cómo vamos a vivir en aquel momento en cuanto a la justicia, en cuanto a la misericordia, las normas del reino. Esta meta divina debe formar y transformar a la iglesia. Entonces, si volvemos, podemos ver ese paso 2 ahora, la sustancia teológica. Luego la historia redentiva, cómo se refleja esta sustancia dentro del teodrama. El elemento teológico que vemos, dónde cabe
en toda la historia del pueblo de Dios y cómo se combina con los centros teológicos del teodrama. Ahí está, ese es el segundo punto, esa es la teología, perdón. Y luego tenemos el tercer paso, que es la homilética. La homilética. Ya estamos tomando todo lo que estamos viendo en el texto y lo estamos aplicando. En primer lugar, tenemos sentido recontextualizado. ¿Qué palabra, no? ¿Cómo se traduce esta sustancia, este elemento teológico, a la cultura contemporánea, ¿no? ¿Cómo se aplica en la actualidad? Y segundo, el significado recontextualizado. ¿Qué exige la teología del texto que hagamos nosotros? ¿No? ¿Qué busca Dios que hagamos con lo que vemos aquí en este texto? Bien, tenemos una hoja más con esto de Hicks, donde él aplica este método para que veamos cómo funciona un poco. Él usa 1 Timoteo 2, 9 y 10, un versículo tal vez conocido, un pasaje, dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan reverencia a Dios. Entonces vamos a estudiar este texto usando 3 pasos. Voy a usar este material de John Mark Hicks. Paso 1, las afirmaciones del texto, el exégesis. El significado contextualizado, o sea, ¿qué dice el texto que ellos debían hacer? Bueno, que las mujeres debían vestirse con modestia y prudencia, lo cual significa que que no debían usar ropa ostentosa ni ropa de la nobleza. Es probable que en el contexto, esto está hablando de la asamblea, o por lo menos la vida cristiana en comunidad. Entonces, la enseñanza directa es que no usen ropa ostentosa, ¿no? Luego, el sentido contextualizado. ¿Por qué exige el texto este comportamiento? Bueno, se dice ahí, las mujeres debían dar evidencia de su reverencia por medio de las buenas obras y no por medio de su posición social. Tenían valor ante Dios por lo que hacían y no por lo que tenían, ¿no? Bien, entonces paso 2, pasamos a la teología, la sustancia normativa del texto. Primeramente tenemos la sustancia teológica. ¿Qué sustancia teológica se incluye dentro del significado del texto? Hicks dice, la sustancia es la humildad y el servicio como evidencia de la reverencia de uno. Que uno muestra, ¿no?, su reverencia, no por usar ropa fina, sino más bien por su humildad y por su servicio a los demás. Ahora, la historia redentiva, ¿cómo se refleja esta sustancia dentro del teodrama? Bueno, el problema no es la ropa en sí, ni la atención a la belleza, sino la actitud que divide a la persona según su clase y posición social. Vemos en la historia redentiva ejemplos de la unidad del pueblo de Dios en la humildad y no según las normas de los niveles sociales. Por ejemplo, en Amós 4 y Amós 6. Y la arrogancia se ve en la injusticia social y las vidas extravagantes. Eso vemos en Ezequiel 16 y Santiago 5. Entonces, eso es lo que vemos tras la historia, cómo se ve reflejado este principio. Y después, el centro teológico, dentro de esa historia, de ese teodrama, cómo se combina con los centros teológicos del teodrama este texto.
Bueno, el temor de Dios y la humildad van mano en mano en las Escrituras. Proverbios 15:33, 22:4. Y otro tema dominante en las Escrituras es el de la humildad contra el orgullo, ¿no? Proverbios 3:34, 11:1, Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5. Y la actitud básica de la adoración es la humildad. Isaías 66:2, Santiago 4:10, 1 de Pedro 5:6. Entonces reconocemos que somos creación y no somos creador. Y como creación de Dios, compartimos la tarea de ser la imagen de Dios en este mundo. Jesús fue ejemplo de esta humildad y servicio, y no de orgullo y lujo. Temas de comunidad, creación, Cristo, todo se ve acá en los principios de este texto. Y el tercer paso, la aplicación del texto a audiencias modernas, que es la homilética. Bueno, tenemos el sentido recontextualizado, ¿no? El sentido de ese pasaje ya lo traemos a nuestro contexto, por eso está recontextualizado, está puesto en nuestro contexto y no lo de ellos. ¿Cómo se traduce esta sustancia a la cultura contemporánea? La vida cristiana tiene que ser una vida de humildad y sencillez. En el contexto de la asamblea se exige el uso de ropa sencilla. Interesante porque hoy en día queremos poner corbata y queremos usar saco y queremos estar bien lindos. Y la Biblia dice otra cosa. Temas de estilo de vida económico y vestimenta modesta son relativos a la cultura, ¿no? Lo que es ostentoso en una cultura no es en otro. Sin embargo, la sustancia teológica rechaza todo orgullo y toda extravagancia entre el pueblo de Dios. No entramos mostrando lo que tenemos, entramos mostrando humildad, amor y servicio. Y el significado recontextualizado que exige este pasaje que hagamos nosotros, nos llama a vestirnos y vivir humildemente, sea cual sea el contexto cultural en el cual nos encontramos. Bien, a mí me gusta esta forma de ver las escrituras, de tratar de ir más allá de las sencillas palabras sin desviarnos del mensaje del texto. Y espero que sea de ayuda. Bien, entonces, antes de la próxima clase, tenemos el examen. Parcial número 4. Entonces, bajen la hoja de repaso número 4, estudienla bien, tomen el parcial y nos veremos en la próxima clase. Tan sencillo como eso. Así que espero que le vaya bien en el parcial y nos veremos en la clase número 17. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.